En este vídeo voy a presentar la segunda parte de las flechas de los eneatipos. En este caso, las flechas o conexiones insanas, ¿no? Entonces, en este caso es el reverso de la medalla. ¿Y qué ocurre? Las flechas son recursos, entonces esos recursos pueden ser utilizados para bien o pueden ser utilizados para mal, ¿no? Entonces, eso ya depende del el nivel que cada uno tenga de estar más o menos sano en el enagrama, ¿no? Entonces, aquí voy a explicar, pues, cómo serían las flechas insanas para cada uno de ellos. Entonces, empezando por el 9, que cuando el 9 coge lo peor del 3, ¿qué es lo que ocurre? Por pereza, su autoconcepto se equipara con los logros que tenga. Entonces, por pereza yo no me preocupo por saber quién soy yo realmente, entonces cuál es el autoconcepto o la autoimagen que voy a crear, una que esté basada en los logros. Eso serían características de 3 que podría coger un 9. Luego, ¿qué más podría coger un 9 insano de un 3? Una sobreadaptación, que es muy típico del 9, pero una sobreadaptación chaquetera, ¿no? Entonces, si cambia el entorno, yo rápidamente me sobreadapto según las circunstancias de una manera un tanto veleta o chaquetera, ¿no? ¿Qué tendríamos también? Que una máscara, ¿no? Por la conexión con el 3, la máscara pacífica oculta realmente las verdaderas emociones internas. Entonces, a lo mejor el 9 está utilizando una máscara de que todo está bien, de que es una persona pacífica, pero realmente en su fuero interno, en sus verdaderas emociones, son algo distinto. Entonces simplemente está dando una imagen pacífica como 9, pero que no se corresponde con la realidad. Eso sería otra conexión insana con el 3. Que podríamos también tener uso de subterfugios en aras de armonizar o reconciliar. Entonces, una de las características insanas del 3 es que puede ser, al igual que todos los tipos de la tríada emocional, manipuladores, ¿no? Entonces, de aquí el uso de subterfugios, pero claro, en tanto que 9, los subterfugios lo haría para armonizar o reconciliar. Y además, yo he sido testigo de que un 9 puede hacer esto. Luego, conexión insana con el 6. Pues tendríamos exageración de los problemas o de los conflictos, pues los 9 rehuyen de los problemas, pero a lo mejor por esa paranoia 6 pues están exagerando el nivel, ¿no? También pueden caer en la idea de la máxima autoridad tiene la razón, ¿no? Lo que diga la máxima autoridad. Que eso también es una que yo entiendo que es una solución perezosa, ¿no? Porque yo no me preocupo por esclarecer este tema o buscar mi propia opinión, sino que la inercia perezosa es lo que diga el jefe, lo que diga la máxima autoridad frente a un conflicto. Y también podríamos tener inercia gregaria, es decir, si los demás, yo también, si los demás se tiran por un puente, yo también, pues si un 9 insano cogiendo características 6 seises insanas puede hacer eso. Y también tendríamos un pronto o un ataque de nervios. Los 9 pueden hacer esto en un momento dado. Lo que pasa es que aquí digo breve porque a diferencia de un 6 que se quedaría atrancado en ese estado durante mucho más tiempo, en el caso de un 9 sería breve, pero también un 9 puede tener perfectamente, quien no haya convivido con uno lo puede afirmar, ¿no? Prontos o ataques de nervios breves, pero los puede tener también. Luego vamos al caso del 1, cuando el 1 se conecta con lo peor del 7, ¿qué es lo que puede hacer? Cantinflear. ¿Eso qué quiere decir? Hacer discursos largos, probablemente de tipo reformador o moral, pero no va al grano, o sea, está cantinfleando. No le da la suficiente seriedad a ciertos asuntos, que a lo mejor sí se la merezcan. Puede rehuir, ocuparse de cuestiones que remuevan en su memoria interna emociones dolorosas o que evoquen sufrimiento, por ahí la aversión que tienen los 7 hacia el sufrimiento, pues un 1 cogiendo características más insanas del 7 puede hacer eso, es decir, yo no, esto remueve memorias dolorosas en mí, yo no me quiero ocupar de esto, y también dejar asuntos sin terminar. Luego, con la conexión insana con el 4 que tendríamos. Esto yo también lo he presenciado en unos. Soy no incomprendido, nadie me entiende. Evidentemente nadie me entiende en que llevo razón, ¿no? Si solamente los demás entendieran que llevo razón, el mundo sería mucho mejor, pero pobre de mí que nadie me comprende. Eso son flecha con el 4. Luego, nadie aprecia mis esfuerzos, o nadie me aprecia a mí. Todo
todo va a peor, ¿no? La melancolía, que es la fijación del 4, es el pasado era un lugar mejor, ¿no? Cualquier tiempo pasado era mejor, ¿no? Pues algo parecido podría decir un 1 más en un sentido moral, ¿no? En el sentido de todo va a peor. Pesimismo, claro, por ejemplo, Schopenhauer, que era el filósofo pesimista más famoso de la historia, ¿no? Y era un 4, ¿no? Pues aquí tendríamos pesimismo, pero pesimismo al estilo 1, ¿no? Pesimismo en la reforma del mundo y también típico de la ciclotimia del 4 y esto de los 1, y yo soy testigo, también lo pueden tener, altibajos emocionales. Doses cuando están con flechas insanas. Bien, con la flecha insana 4, ¿qué tendríamos? La falsa abundancia vía la idea de siempre habrá alguien más desgraciado que tú, ¿no? Entonces, la falsa abundancia que permite a los dos, el orgullo que les hace, la soberbia que les hace quedar por encima, la desarrollan un poco la idea de, bueno, siempre habrá alguien más desgraciado que tú. Otra cosa puede ser, me marginan, los demás me marginan sin agradecer o reconocer lo que he hecho por ellos, lo que he hecho por los demás. Y también podríamos tener en un 2 depresión o trastorno bipolar, cogiendo características insanas de la flecha 4. Luego, cogiendo lo malo, lo peor del 8, ¿qué tendríamos? Manipula emocionalmente a los demás sin tener remordimientos de conciencia, sin tener complejos. Luego, una soberbia narcisista grandiosa, porque claro, el 8 es un gran narcisista, yo creo que es el más narcisista del eneagrama, incluso más que el 7, entonces aquí tendríamos esa soberbia aún más potenciada, ¿no? Soberbia narcisista grandiosa. Puede llegar a la agresión, particularmente en el caso sexual, en el 2 sexual. Exigencia de un trato preferente, utiliza el vínculo emocional para dominar al otro. Esto también puede ser típico de lo peor de un 2 sexual cuando está en tipo femme fatal, ¿no? Aunque también puede ser un hombre. Y también desgaste por negación. Y aquí me refiero a que la negación, que es el mecanismo de defensa del 8, pues hace que el 2 a lo mejor lleve a cabo demasiadas tareas, se desgaste, pero no tenga un límite en el de decir, bueno, ya tengo que parar, tengo que reposar. Entonces, por ese orgullo y por ese mecanismo de defensa de negación, pues sigue para adelante. Resultado, que al final tiene un burnout, ¿no? Un desgaste. Luego vamos al 3. 3, cogiendo lo peor del 6, tendríamos paranoia en la competición por el éxito y que los demás supongan una amenaza en el logro de sus objetivos. Aparenta interesarse por la comunidad, pero realmente lo hace solamente en beneficio propio. Y aquí digo que esto es muy típico de los políticos en la tipo 3 que abundan, ¿no? En todo el mundo, pero en la política española, políticos 3 los hay a rabiar, ¿no? Pues esto sería una flecha insana en 3, ¿no? Aparento que me intereso por la comunidad, ahí lo del 6, pero en realidad lo hago por beneficio propio. Y también cierta ansiedad, ¿no? Ansiedad, pero que en el caso 3 sería ansiedad trabajólica. Luego, cuando se conecta con lo peor del 9, que tendríamos que se amolda, porque claro, el 9 es la sobreadaptación, se amolda con facilidad camaleónica, dice a los demás lo que quieren escuchar como forma de manipulación. O sea, yo simplemente te digo lo que tú necesites escuchar, que eso es una táctica de maquiavélico. Y también podría narcotizarse para rebajar su ansiedad. Recordemos que la narcotización es el mecanismo de defensa del ENA tipo 9. Y también puede estar cómodo, acidioso, ¿no? con lo inmoral, con su propia conducta inmoral. No sentir características sociopáticas, no sentir ningún problema. Luego vamos al ENA tipo 4. El 4, cogiendo lo peor del 1, se vuelve emocionalmente rígido. Es decir, es muy difícil sacarle de su melancolía, de sus altibajos, etc. Siendo difícil que cambie sus sentimientos por alguien o hacia algo. Y también declara que solamente hay una forma válida, la suya, ¿no? Ese sería flecha insana 1. También se puede volver iracundo porque no le comprenden. Entonces ahí tendríamos la mezcla 4-1, ¿no? Luego, cuando 4 coge lo peor del 2, ¿qué tendríamos? Que utiliza la inteligencia emocional, que es algo que los 4 tienen muy desarrollado, pero la utiliza de forma egoísta, ¿no? Para su propio provecho. Luego puede desarrollar dependencia emocional hacia ciertas personas, por ejemplo, hacia su pareja. También ahí tendríamos una flecha insana con el 2. Y puede tener delirios de grandeza por su originalidad. Por ejemplo, yo creo que Salvador Dalí, yo creo que también era un 4 sexual, pues aquí tendríamos estos delirios de grandeza.
y también puede tener una ayuda instrumental, ¿no? Yo te ayudo, pero realmente lo hago porque creo que voy a sacar algo a largo plazo si te ayudo. Para los 5, cuando el 5 coge lo peor del 8, o se hace a mi manera, o me retiro, o me voy. También podríamos tener narcisismo grandioso, conexión con el 8, pero en el sentido 5 sería en un sentido intelectual o mental. Pero también tendríamos ese narcisismo grandioso, solo que no desde un punto de vista visceral, sino desde el punto de vista del intelecto. La idea de sois un atajo de idiotas. El enatipo 5 puede fantasear cómo sería el mundo si él tuviera poder político. Entonces, muchos 5 son grandes críticos sociales y pueden tener razón, ¿no? Pero cuando se conectan con lo peor del 8, es como si dijeran: aquí el mundo está gobernado por un atajo de mentecatos y a lo mejor tienen razón, ¿no? Y yo fantaseo cómo sería el mundo si yo fuera quien mandara, ¿no? Se puede volver colérico por la ira del enatipo 8 y también puede ser dictadores, pero dictadores en la intimidad, dictadores en entornos íntimos. Otra característica insana cuando se conecta con lo malo del 8 puede ser que defiende sus ideas con inusitada vehemencia o incluso violencia verbal. No, violencia física no va a ser el enatipo 5, pero sí podría tener violencia verbal en el sentido de decir: tú eres un idiota y no sabes lo que dices. Luego, cuando el enatipo 5 se conecta con lo peor del 7, puede caer en las adicciones, se vuelve hipomaníaco, empieza 10 proyectos a la vez y solo termina uno, es decir, se vuelve disperso, hace humor a costa de los demás, dejándolos como tontos. Eso, por ejemplo, sería Doctor House. Y pierde la gran capacidad de concentración que tiene el 5, la pierde. Luego vamos al 6. El 6, cuando coge lo peor del 9, que tendríamos procrastinación por pereza mental, desarrollo de una mente colmena, como de lo que decía Nietzsche de la moral de rebaño. Se vuelve un hombre masa que se deja guiar por la comunidad en sus ideas. O sea, lo que deja que la comunidad piense por él, ¿no? Por ejemplo, muchos terroristas islamistas son enatipos 6 insanos, ¿no? Que caen en esto. Borreguismo gregario, se subordina a las autoridades moralmente cuestionables, si eso es lo que hay, porque se adapta, ¿no? O sea, sobreadapta. Luego, cuando el 6 está cogiendo lo peor del 3, es consciente del poder de la imagen y la usa como recurso de manipulación mental o emocional. Se engaña a sí mismo si alguien le hace sentir disonancia cognitiva en sus creencias. Entonces, recordemos que el autoengaño es propio de los 3. Pues el 6 también lo puede hacer. El 6, como es un mental, lo haría más en aras de evitar disonancia cognitiva, es decir, un punto de vista más intelectual, pero también lo haría. Luego tiende a ser sesgado, en el sentido de que solo presenta el lado de un asunto que le es más favorable, es decir, se vuelve sesgado. Y no le importan los engaños y puede volverse ostentoso o la vanidad, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la Iglesia Católica, yo creo que es una institución 6, entonces lo peor de la Iglesia Católica conectándose con el 3 sería esa ostentación, esa vanidad, también ese borreguismo, manipulación emocional que han hecho durante muchos siglos en la historia, etc. Luego, para el caso del enatipo 7, el enatipo 7, cuando está cogiendo lo peor del 5, se vuelve narcisista intelectual, compartimenta su vida social al punto de poder tener personalidades distintas según cada compartimento social, como compartimentos estancos. Es decir, un 7, si tú lo ves en su familia, si tú lo ves en su trabajo, te parece que son personas distintas, y eso es porque está compartimentando su vida social y parece como que tiene múltiple personalidad. Complementa la racionalización, que es su mecanismo de defensa, con la disociación, que es el que tiene uno de los mecanismos de defensa del 5, lo cual le facilita separar fácilmente sus emociones. Entonces, en los niveles insanos, ¿esto qué causa? Que lo use para mantener la conciencia tranquila ante un comportamiento tramposo. Entonces, junta la racionalización que le permite justificar con la disociación emocional del 5, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un 7 puede tener la conciencia muy tranquila ante un comportamiento poco ético. Además, cogiendo lo peor del desapego del 5, ¿no? Luego puede aislarse de los demás. Esto también lo he visto yo, que los 7 insanos pueden hacer esto. Cuando más les reclaman o necesitan,
y se vuelve distante. Luego, cuando el 7 está cogiendo lo peor del 1, se vuelve un perfeccionista maniático por detalles insignificantes. También yo he sido testigo de esto. Cree tener razón siempre y que los demás son los que se equivocan porque él es más listo. Puede ser un moralista hipócrita. Pues pasa mucho tiempo en la fase de preparación de un proyecto, ¿no? Que ahí estaríamos con la flecha 1. Pero luego ve que le cuesta escoger la vía que vaya, porque como es un mental, se le ocurren muchas opciones, entonces como es que se queda estancado en la fase de preparación de un proyecto, porque su mente percibe tantas opciones, tantas ideas que luego le cuesta escoger, ¿no? Entonces se queda ahí en esa flecha 1 sin pasar, ¿no? Y luego puede ser rápido en señalar a los errores de los demás, en corregir los errores de los demás. Lo cual no tiene por qué ser malo, ¿no? Pero a veces los 7 lo pueden hacer de una manera que un poco con falta de tacto, en ese rápido decir tú te has equivocado. Más los 7 yo creo que son los que piensan más rápido del enneagrama. Entonces, a lo mejor eso puede llegar a molestar un poco a la gente. Luego, en el caso del enneatipo 8, cuando el 8 se coge lo peor del 2, se vuelve histriónico. Sobre todo eso ocurre en el 8 sexual más que en los otros 8. En virtud de su fuerza o poder, se creen que son superiores a todo, es decir, está cogiendo la soberbia, cree saber mejor que los demás lo que necesitan, pero característica de 2, pero él como 8 lo impone por la fuerza. Puede usar la manipulación emocional como arma. De hecho, igual que los 7 que pueden ser timadores, pues según Claudio Naranjo, el 8 puede ser todavía peor, ¿no? En el sentido de volverse timador, estafador, el 8 puede ser incluso peor, ¿no? Entonces ahí estaría conectándose con técnicas de manipulación emocional tipo 2, ¿no? Luego no deja que nadie le corrija o le haga ninguna crítica porque se considera un ser superior. De nuevo tenemos ahí la soberbia. Y niega cualquier signo de debilidad propia. El mecanismo de defensa del 2 en la represión, pues eso lo está utilizando, porque necesita que los demás siempre validen y aprueben su narcisismo grandioso. Y finalmente tiene un complejo de salvador, pero claro, de salvador tirano. Entonces eso de salvador sería un poco como ayudador, ¿no? Pero al estilo 8 insano sería salvador tirano. Luego, lo peor del 5. Se cree la máxima autoridad en materia de interpretación de la realidad. Es decir, su palabra es la ley. Escinde o divide los grupos sociales en facciones netamente diferenciadas, como la compartimentación que hacen los 5. Es decir, claramente, como hacen los 5 de una dicotomía, bueno, pues el 8 lo hace amigos o enemigos. Y claramente son compartimentos estancos que el 8 nunca va a juntar. Luego se apega, ahí está la avaricia, es una pasión relativa al apego, excesivamente a sus juicios sobre la realidad o sobre sí mismo, ¿no? No los cambia, ¿no? Entonces eso puede hacer a veces que los 8 estén apegados a ideas que ya es como que están desactualizadas, pero ellos por esa avaricia, la conexión insana con el 5 la siguen reteniendo, porque la avaricia es una pasión retentiva y de apego, ¿no? Luego es emocionalmente tacaño, al estilo 5, y cree que no debe mostrar sus emociones porque es un signo de debilidad. También los 5 pueden hacer eso, pero los 5 esa tacañería emocional, el 5 no lo hace tanto porque considera que sea un signo de debilidad, pero esto lo tendría en consonancia también con un 8. Lo que pasa es que un 8 lo haría desde el punto de vista, es que si las muestro van a pensar que soy débil. Luego, en el tipo 8 también, cogiendo lo peor del 5, se desapega emocionalmente hasta tal punto que ya es rayano en la psicopatía y tiene un autoconcepto de lobo solitario y de que no necesita nada de los demás. Entonces, lo que quiere, lo coge.